Hola chicos, ¿cómo están? Qué alegría tenerlos acá de nuevo. Les quiero dar la bienvenida a la espectacular arena AGC de la ciudad de Teplice. Estamos acá después de unos cuantos días de haber venido para un partido espectacular en el primer video, pero en este momento vamos a visitar el estadio en su interior. Este estadio es sumamente importante porque primero que todo está cumpliendo 50 años este año, fue inaugurado en el 73. Y segundo, vamos a tener la oportunidad de visitar todo su interior, las zonas húmedas, los vestuarios, el túnel, las tribunas, la cancha, todo. Quédense porque va a ser una experiencia muy bonita. Este estadio se llama Arena AGC, ya que el propietario del club es la empresa AGC, una empresa de vidrios. Como bien se sabe, quizás ustedes no lo sepan, pero es muy famoso. Se sabe que esta región de Europa, Bohemia, ha sido un gran productor de vidrios. Los cristales de Bohemia, no sé si los han llegado a escuchar, es bastante mundialmente reconocido. Esta empresa es la patrocinadora del club y desde el 2016 también es el nombre del estadio. Este estadio tiene una capacidad para 18.200 personas y no solamente es la casa de nuestro querido FK Teplice, sino que también es la casa o ha sido la casa de la selección checa. Solamente superado en tamaño por los estadios del Sparta Praha y del Slavia Praha y cuenta con un reconocimiento y unas especificaciones aceptadas por la UEFA para albergar partidos clasificatorios. Así que muchachos, no los voy a hacer perder más su tiempo y les doy la bienvenida a la Arena GC. Vamos a recorrerla y espero que les guste mucho esta experiencia. Vamos adentro. Nos encontramos en este momento en el dressing room, en el vestuario, pero como nos estaba explicando nuestro querido director deportivo del Teplice FK, este es el dressing room sucio, de la ropa sucia. Como pueden ver, aquí tenemos algunos de los jugadores que estaban entrenando y bueno, ropa sucia para lavar. Y como pueden ver en esta zona tenemos guayos y zapatillas y todo lo que se puedan imaginar. Entonces básicamente lo que tenemos acá es un espacio en el cual los jugadores se cambian, traen la ropa sucia, la dejan y luego el personal se encarga de limpiar y todo esto. ¿Qué tal chicos? Bueno, como pueden ver, esta es la zona de relajación. Está genial, me parece que está muy completa. Tenemos que tener en cuenta obviamente que es un equipo de provincia y todo lo que quieran, sin embargo los equipamientos son geniales, espectaculares. Acá pueden ver las bañeras, esta piscina o no sé, es un jacuzzi gigante. Está genial y acá donde estoy yo en este momento se trata del baño de hielo, esta cubeta verde que están observando en este momento. La llenan de hielo y los jugadores luego de los entrenamientos, como ya lo expliqué en el video anterior, entran acá, bueno, relajan sus músculos, etcétera, etcétera. Nos encontramos en el camerino visitante del estadio AGC Arena y bueno, hay poco que decir, la verdad. Como cualquier estadio de fútbol, el camerino visitante es bastante más sencillo, más simple, pero sin embargo considero que está muy bien presentado, me gusta, tiene ciertas comodidades para los jugadores. Podemos echar un vistazo porque, bueno, tienen sus duchas, tienen sus espacios para cambiarse, es bastante más grande, pero es un poco más de lo mismo. Sin embargo, pues, igual quería traerlos para que conozcamos más sobre los interiores, pero evidentemente el camerino local es el camerino a mirar. Pero aquí pueden ver. Nos encontramos ahora mismo en el camerino y el vestuario del Teplice. Es espectacular, es demasiado amplio, es muy bonito. Y acá tenemos la camiseta del capitán de la temporada pasada. Hasta hace poco, lo contaré más adelante, pero hasta hace poco estuvieron utilizando este escudo y ahora están utilizando el nuevo que ya han visto en diferentes ocasiones. Bueno, vamos a regresarlo. Ojalá me lo pudiera quedar, pero no puedo. Y acá estamos, como pueden ver en las diferentes tomas, es muy amplio. Tiene también una sección en la cual tienen su televisión para planear
las estrategias, para planear los juegos, todo en general. Tienen los espacios para sus objetos personales y bueno, también tienen una pequeña zona de ocio en la cual, bueno, se planean las estrategias acá también en esta tablita y tienen sus juegos para pasar el rato. Me imagino que esto les ayuda a liberar un poco la tensión. En este momento estamos en la sala de conferencias. Bueno, nos acaban de comentar que tenemos también un proyector en el cual a veces los jugadores se reúnen previo a sus viajes para planear los partidos también con videos. Es un poco más didáctico, un poco más completo. Obviamente también utilizan su vestuario para hacerlo, pero este lugar también se presta mucho para hacer este tipo de interacciones. Y como pueden ver es un total lujo, es espectacular, es genial. Tiene todo lo necesario para que venga media internacional o media local para cubrir partidos importantes de liga, como lo vimos en el video anterior. Y bueno, me parece súper, súper lindo, como pueden ver. Todo un espacio profesional. Estamos en el Salón de la Fama del Teplice. Es brutal, me encanta. Desafortunadamente, a lo largo de su historia, el Teplice nunca ha podido ganar la liga local. Sin embargo, cuando hablamos de la Copa, se ha logrado hacerse con ella en 3 oportunidades. Bueno, nos han explicado, esto fue en el 76-77, en ese tiempo era Checoslovaquia, entonces en República Checa, perdón, se jugaba un torneo y Teplice lo ganó, y en Eslovaquia se jugaba otro, el cual ganó el Slovan Bratislava, pero en la final desafortunadamente lo ganó el equipo eslovaco. Y ya aquí tenemos las copas del 2002-2003 y del 2008-2009, que fue la última copa importante que ganó el club, y bueno, es fantástico. Estas copas ya sí son del fútbol checo como tal. En el 93, como sabemos, se separaron Eslovaquia y la República Checa, así que esto ya es solo fútbol checo. Y acá tenemos este trofeo que, según nos han comentado, es el trofeo más importante con el que cuenta el club. Se jugó, o se solía jugar bajo la esfera o bajo la influencia comunista en esos tiempos, y se jugó en Irán. El trofeo como tal está en el banco porque su valor económico es muy grande, pero más que esto, su valor sentimental, y pesa bastantes kilos y está en el banco. Tiene un valor muy grande, el cual no mencionaremos, pero esta copa se jugó en Irán en el 75, la ganó el club Teplice, y bueno, después de esto fue la última que se jugó porque Irán cambió de régimen y nunca más se jugó, así que tiene un valor muy importante para el club. Hay un tema y un dato, bueno, en realidad son dos que me volaron la cabeza, pero el más importante, el jugador más importante de la historia del Teplice, Pervis, y bueno, delantero, como pueden ver, jugó toda su carrera en este equipo, algo así como lo fue Francesco Totti para la Roma o D'Alessandro Del Piero para Juventus, algo muy especial, y bueno, un jugador muy importante en la historia, del cual desafortunadamente yo no sabía, y bueno, me imagino que muchos de ustedes tampoco. El otro dato que me voló la cabeza es que el jugador Edin Dzeko inició su carrera en este club. No lo puedo creer, y también nos comentan que su nivel de checo es demasiado bueno. Entonces acá tienen la camiseta del Inter de Milán, con la que jugaron la semifinal hace nada, cuando eliminaron a su clásico rival, el AC Milan. Y acá también tenemos una camiseta en el Wolfsburg de Alemania, con el cual también fue campeón de liga. Esa copa también fue increíble, la recuerdo. Y también está evidentemente la camiseta con el Teplice, que fue su primer club, y me parece una historia muy importante para contar. Es genial porque es un jugador muy famoso y muy relevante. Estamos en este momento en el salón VIP, donde bueno, todos los fans, las personas importantes vienen, hacen lobby, saludan a otras celebridades, los dueños del club, exjugadores muy importantes, fans que también tienen, digamos, cierto acceso a estas grandes esferas del club. Y bueno, acá tienen todo, o incluso fans que también compran pues su ticket VIP. Evidentemente, pues no es solamente para estas personas, sino también para fans con poder adquisitivo que desean tenerlo. Y acá tienen de todo, tienen snacks,
tienen comida, tienen de todo lo que se puedan imaginar, que es básicamente privado porque solamente ellos tienen acceso a esta parte y bueno, es muy interesante, muy bonito y muy premium, como me gustaría decirlo, porque son instalaciones bastante bien adecuadas para cualquier tipo de competición internacional. Nos encontramos ahora mismo en la zona VIP. Acá las más importantes personalidades, invitados, los dueños del club, todas las personas alrededor de ellos vienen a presenciar el partido. Es genial porque estamos en todo el medio, la acústica, todo es perfecto. A finales de los años 60, un clamor resonaba en Teplice. El estadio de fútbol necesitaba renovarse. El añejo estadio Udros Jarni lucía desgastado. Su graderío de madera ya contaba historias de otro tiempo. Y así, el 9 de mayo del 73, un nuevo estadio alzó sus tribunas. Pero aquí viene lo sorprendente. La construcción se precipitó. Una carrera contra el tiempo, todo para que la inauguración coincidiera con el aniversario de la liberación por parte del ejército soviético. Motivos políticos tejieron las prisas y dotaron al estadio de un aura aún más intrigante. El estadio emergió como uno de los más vanguardistas a nivel mundial y con toda justicia se erigió como el emblema del fútbol checoslovaco. Y la trascendencia del estadio se materializó en la presencia del mismísimo Sir Stanley Rose, presidente de la FIFA en ese entonces, quien no quiso perderse su inauguración. Histórico, ¿verdad? En los años 50, Udros Jarni, el estadio de fútbol original de Teplice, estaba ubicado cerca de una antigua fábrica de levadura, en el lugar donde hoy se encuentra un estacionamiento y el edificio de un supermercado. El estadio sirvió desde 1903 y duró 60 años. A pesar de que este estadio vio muchos jugadores de primer nivel, además de numerosos éxitos y decepciones, también era conocido por sus condiciones bastante humildes, por lo que a los oponentes no les gustaba ir a Teplice debido a estas circunstancias. Una cerca protectora rodeaba el área de juego casi en la línea de límite, por lo que los espectadores casi podían tocar a los jugadores, y por lo general distraerlos incluso físicamente. Este antiguo estadio tenía muchas deficiencias, especialmente contando con un espacio bastante reducido y muchas carencias en cuestión de comodidad. En el banquillo los jugadores tenían que pararse en una posición inclinada para no golpearse contra las vigas. Udros Jarni se usó hasta 1973. Sin embargo, varios años antes se estaban desarrollando los planes para un nuevo estadio que se construyó en las instalaciones de Nastínadle. En la antigua cancha, los futbolistas del Teplice jugaron por última vez contra el Sparta Praha el 6 de mayo de 1973, con la participación de 8.000 espectadores. Como dato extradicional, tenemos que mencionar al importante y relevante jugador checoslovaco Josef Masopust, quien jugó de los años 1950 al 1952 en el Teplice. ¿Por qué este jugador es tan importante? Porque es uno de los dos checos que ha ganado el Balón de Oro en toda la historia, por lo cual serían Josef Masopust y el exfutbolista del Juventus Pavel Nedved. Así que esto es un dato importante y el FK Teplice se puede dar el lujo de decir que este jugador pasó por sus filas. El estadio antes del 95-96 contaba con silletería en madera y en esa temporada del 95 al 96 se cambiaron por estas sillas metálicas que ustedes pueden observar en este momento. Y cuando hablamos del techo, cuando el estadio fue construido se tenía pensado que simplemente fuese el techo de la tribuna principal, el resto del estadio estaba descubierto, pero en el 2002 se hicieron varias adecuaciones para hacer el estadio internacionalmente aceptable por la UEFA, que en realidad el estadio lo es, el estadio cumple con los estándares de la UEFA para partidos de eliminatorias, para la Eurocopa, para el Mundial y bueno, el estadio que consiguió estar techado completamente en el año 2002. Muchachos, ahora estamos en el banquillo del Teplice, es un banquillo común y corriente, pero tiene una historia muy interesante. Bueno, en mi opinión está bastante bonito, pero ustedes dirán, es solamente un banquillo, pero tiene una historia interesante detrás. Este banquillo estaba en Brasil. Bueno, como ya sabemos, AGC es una empresa de vidrios, fabrica vidrios, que es la propietaria del equipo, y ellos construyeron estos banquillos. Estos banquillos estaban en la Copa Confederaciones de Brasil 2013 y estuvieron en un par de partidos. Y luego hicieron todo el camino hacia República Checa y ahora son parte de este estadio. Entonces, bueno, esto es historia pura. En la Copa Confederaciones del 2013 estuvieron allá en Brasil.
Estamos con el señor Martin Kowarczyk. Él ha sido genial, o sea, esta experiencia no hubiera podido ser posible sin su ayuda. Y bueno, aparte de todo nos da un regalo espectacular. Estamos muy agradecidos y bueno, este chico es increíble. Dzięki moc. De nada. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final del video. Ha sido una experiencia muy bonita como pudimos presenciar y como siempre les quiero dar las gracias por llegar hasta esta parte y ojalá que, bueno, me gustaría si este video les aporta valor, si les ha parecido interesante o cuanto menos los ha entretenido, me regalaran una suscripción y bueno, sería genial para que continuáramos en este viaje por los estadios europeos. Teplice me encanta, es una ciudad súper recomendable, si algún día quieren tener una linda experiencia de fútbol, vengan, está muy cerca de Praga y nada, es un lugar espectacular y espero que lo puedan presenciar ustedes también. Y bueno, nada, acá estaremos en algún otro momento, esperamos que la vida nos lo permita y también esta experiencia que estamos iniciando. Nos vemos en la próxima, cuídense, saludos desde Teplice.